Señor les bendiga, hermanos. Vamos a empezar una enseñanza del día de hoy, que es día 5 de diciembre de 2022. No vamos a seguir con nuestra serie del Evangelio según Juan, que hemos estado viendo, que teníamos que ver la segunda parte del capítulo 2, pero vamos a entrar en esa enseñanza solo para el día de hoy. Así como lo podéis ver, el título es Jesús, Rey humilde y poderoso. Jesús, Rey humilde y poderoso. Como lo sabéis, el mundo entero está celebrando el tiempo de las Navidades. La gente está totalmente loca, con regalo por allá, regalo por ahí. La gente se está regalando cosas, olvidando al dueño del cumpleaños. No sé si alguien pensó en hacerle un regalo al Señor Jesús durante esos días. Porque si es su cumpleaños, normalmente debería ser a Él que hacemos los regalos, no a nosotros mismos. Eso sinceramente nos enseña el egocentrismo del ser humano. Cómo pensamos más en aprovechar de cada circunstancia o situaciones para satisfacer nuestros deseos egoísticos. Porque si de verdad el Señor Jesús el día 25 de diciembre, cada uno de nosotros hubiéramos venido con un presente para presentárselo a Él, que el Señor Jesús, aquí está mi presente. Pero el mayor presente que el Señor quiere, hermanos, es nuestras vidas. Si podemos entregarle nuestras vidas como un sacrificio vivo, a Él agrada eso. Pero eso es lo más difícil que nos cuesta ofrecerle al Señor Jesús. Podemos ofrecerle miles de cosas que para nosotros son como las migas de las cosas que tenemos que nos sobran. Pero no queremos ofrecerle lo más importante, que es nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos gusta ser dueño mismo de nuestras vidas. Nos gusta hacer las cosas que nos complazcan. No queremos que Dios se mete. Pero cuando tenemos un problema, corremos a Él. Papito lindo, papi, ayúdame, eso y eso. Y cuando Él y su inmensa misericordia temporal, ya no queremos tener nada más que ver con Él. Hasta que nos podemos enojar con las personas que nos exhorta para vivir una vida cristiana. O nos podemos, como estaba hablando con un pastor una vez, me dijo, un hermano le amenazó de dejar la congregación porque le animó a vivir una vida correcta delante de Dios. Y yo le pregunté si no le enseñó la puerta para que se marchara. Porque personas así no vale la pena que estén en la iglesia. Porque es como un fruto ya, un mal fruto ya con gusano, que tarde o temprano contaminará también los demás miembros de la iglesia. La iglesia debe recibir a una persona inconversa que viene y es totalmente rebelde hacia Dios, que soportar una persona supuestamente cristiana en la congregación es rebelde a Dios. A ese, dice Pablo, enséñale la puerta para que se vaya. Pero a él que entra, que es nuevo, la iglesia tiene que recibirle y llenarles con mucho amor, guiar a esa persona para que Dios obre en su vida. Pero él que vive intencionalmente en el pecado en la iglesia y no quiere cambiar, se debe enseñar la misma puerta que él entró, para que él vuelva a salir si no quiere cambiar. Así que Jesús, el Rey humilde, poderoso, es la persona a quien nosotros, el mundo entero, está celebrando. Todo eso empezó mucho más antes del un día 25 que todos conocemos. La promesa o el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo empezó en el mismo huerto de Edén. Ahí mismo, cuando el hombre y la mujer tomaron la decisión a desobedecer a Dios, Adán y Eva tomaron la decisión de pensar por sí mismos lo que está bien y lo que está mal. Por eso es que nosotros los padres no debemos cansarnos de instruir a nuestros hijos, porque son muy rebeldes, como dije el otro día, que los niños son pequeños demonios que hay que convertirles en ángeles, porque en su corazón tiene esa rebeldía natural en ellos, que tenemos que ir discipulándoles, ir hablándoles y disciplinándoles para que Cristo sea formado en ellos. Porque si le dejamos a muerte, tarde o temprano no habrá manera de enderezar a un árbol que ya está creciendo torcido. Tenemos que enderezar el árbol mientras que es tierno aún, lo vamos endereciendo para que siga su camino correcto. Así son nuestros hijos. Sí, tenemos que llorar con ellos ahora cuando son pequeños, si no lloraremos por ellos cuando ya son grandes. Así que todo empezó en el huerto de Edén, cuando Dios tomó la decisión, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Adán y Eva, y les avisó que de todos los frutos de los árboles que estaban en el huerto, ellos no deberían comer uno en particular.
Pero ese día Adán y Eva tomaron la decisión de desobedecer a Dios y comieron el fruto de este árbol prohibido. Ese día fue el día de la caída de los seres humanos, donde la proximidad con Dios se alejó. El hombre ya no tenía esa cercanía que tenía antes con Dios a causa de pecado. Adán y Eva habían tomado la decisión de rebelarse contra Dios, aunque fue la serpiente que engañó a Eva. Pero la Biblia nos dice bien claro que la serpiente habló con Eva y seguramente que Adán estaba ahí cerca escuchando. Así que esto es lo que pasa en un hogar. El hombre no es la cabeza espiritual en el hogar. El enemigo puede meterse en el hogar y engañar el hogar, porque la mujer es una persona sensible. Así lo creyó Dios. Dios creó al hombre del polvo de la tierra, pero creó a la mujer de carne viva. La mujer es más sensible por naturaleza que el hombre. Así que si el hombre deja la responsabilidad espiritual en su hogar para que sea su mujer que sea la cabeza del hogar, hay una tendencia que algo puede ocurrir. Algo, pero no en todos los casos. No en todos los casos. Hay casos donde el hombre quizás no es para nada convertido, pero la mujer es una mujer convertida, una mujer de oración. Hay casos de madres solteras que han criado a hijos que han terminado siendo hombres de Dios, su generación. Pero lo natural y lo más normal de la palabra del Señor es que el hombre debe ser cabeza del hogar, es la cabeza del hogar en su casa, y la mujer es su ayuda idónea. Así que el día que los seres humanos, Adán y Eva, tomaron la decisión de pecar contra el Señor, ahí empezó el sufrimiento de los seres humanos, que hubo una rebeldía en el corazón del ser humano por haber comido el fruto que Dios había prohibido. Adán y Eva tomaron la decisión, y no solamente una decisión, fue la peor decisión de su vida. Y esa peor decisión de su vida era desobedecer a Dios y hacer lo que ellos quisieron hacer. Pero una cosa de los atributos de Dios que todos nosotros tenemos que comprender, pero de la misma manera no tenemos que abusar esos atributos. Sinceramente, Dios es misericordioso, hermanos. Dios es compasivo, Dios es bondadoso, Dios es clemente, Dios es lento para enojarse, Dios está lleno de amor y de fidelidad. Eso es cierto. Él perdona nuestras iniquidades y la rebelión de nuestros pecados, Él las perdona. Él es paciente, no nos castiga de la manera que nosotros merecemos ser castigados. Pero ellos tomaron la decisión, Adán y Eva tomaron la decisión de actuar según sus propios deseos. Y así mismo, toda la descendencia de ellos nacieron con esa naturaleza rebelde contra Dios. Tomó la decisión de actuar a favor de ellos, es lo que Dios hizo. Dios, en su compasión y su misericordia, tenía que haberlos dejado para que siguieran viviendo en sus pecados y apartarles totalmente de su lado. Pero Él no lo hizo así. Él tomó la decisión como un Padre misericordioso, un Padre compasivo, bondadoso, clemente, un Padre que es lento para enojarse y lleno de amor y de fidelidad. Tomó la decisión de actuar a favor de la raza humana, a pesar de lo que Adán y Eva habían hecho. Sinceramente, hermanos, ¿acaso hay alguien aquí dentro que puede decir que yo merezco estar vivo hoy? ¿Hay alguien que puede decir que merezco tener lo que yo tengo hoy? Porque lo más normal es que nos gusta decir que lo que tengo es porque me lo he curado, me lo he ganado, me he esforzado y esas cosas. Así también un hombre en la Biblia, dice una parábola del Señor Jesús, que el hombre su campo había producido bastantes cosas. Y el hombre dijo, vale, tengo una cabaña más pequeña, ahora tengo tanta riqueza de mi campo, voy a romper esa cabaña pequeña, voy a hacer uno más grande y voy a llenar toda esa cosecha nueva, y voy a llenar mi cabaña, voy a decir a mi alma, alma mía, come y descansa, porque tiene mucho para vivir por mucho tiempo. Y dice la palabra que Dios le dijo esa misma noche, que estúpido necio, hoy mismo vengo por tu alma, ve quién se queda con tu riqueza. Así somos. Que cuando suponemos que ayer comíamos solamente arroz y hoy empezamos a comer frijoles y mañana empezamos a comer pasteles y después nos compramos una televisión plasma y después nos compramos un coche, después tenemos un buen trabajo y la gente dice, wow, ¿cómo lo ha conseguido? Wow, sí, hermano, es que lo curé mucho, me trabajé mucho. No, hermanos, simplemente pura misericordia de Dios. Amén. Por eso que la palabra dice en el Salmo
73, que no debemos envidiar al malvado que progresa o al malvado que se hace rico. Dice el salmista Asaf que cuando él estaba envidiando al malvado que estaba prosperando. Pero dice que cuando él entró en la casa del Señor, ahí se dio cuenta que el malvado, sus días están contados. Así que no mires a la gente, tus amigos que llegaron antes que tú o después que tú, que ahora tienen muchas cosas pero viven en el pecado. No les mires ni para envidiarles. Teme a Dios y Él suplirá tus necesidades. Teme a Dios, confía en el Señor y Él se encargará de ti. Amén. Porque ¿qué beneficio tendrá el hombre si ganamos el mundo entero y perdemos nuestras almas? ¿Quiere toda la riqueza? Puedes tenerla, pero pasará la eternidad en el infierno. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios le hizo una promesa. Dios le hizo una promesa a la serpiente que había engañado a la mujer. Así que eso es una promesa que nos afecta a todos. Él hizo una promesa que es como una profecía que él dijo, que pondré enemistad entre ti y la mujer. Es cuando él daba la maldición de cada uno. Habló a la mujer, habló al hombre, y ahora cuando él hablaba a la serpiente, dice: serpiente, yo voy a poner enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá. Esta habla de un simiente, un descendiente de la mujer que va a nacer, va a herir esta te herirá la cabeza, esta descendiente va a herir la cabeza de la serpiente. Y la serpiente, ¿qué harás? Y tú le herirás en el calcañar. Eso significa que es una profecía de victoria. Que un descendiente de la mujer iba a nacer, que iba a vencer a Satanás, le iba a aplastar la cabeza, pero Satanás le iba a hacer un poquito de daño en el carcañao, le va a herir un poquito. Esa es una profecía desde el día que Adán y Eva pecaron contra el Señor. El Señor ya tenía un plan, un propósito para los seres humanos, no dejándonos para que nosotros viviéramos nuestras vidas de cualquier manera. Dios tenía un misterioso plan que nadie lo sabía. Nadie sabía el plan que Él tenía. Cuando Él hablaba, ni la serpiente comprendió lo que Él estaba diciendo, ni la mujer, ni Adán y Eva lo comprendieron. Era un plan perfecto que ni los gobernantes, hablo de los demonios, Satanás y sus demonios, no entendían ese plan, según lo que dice 1 Corintios capítulo 2, de 7 a 8. Dice que Satanás y los demonios no entendían el plan de Dios. Ellos no comprendían el plan que Dios tenía para los seres humanos, porque si lo hubieran sabido, que vamos a ver después, no hubieran matado al Señor Jesús. Como ellos no sabían, pensaban que matando al Señor Jesús, ellos ganaban. Pero no sabían que eso era el plan misterioso de Dios desde la creación. Que alguien debería pagar por la desobediencia de Adán y Eva. Alguien debería morir. Porque no hay perdón de pecado así para nada sin ser castigado. Todos nuestros pecados fueron castigados en la persona de Jesús. Así que cuando uno peca y confiesa su pecado, no puede seguir viviendo en el pecado. Todo creyente nacido de nuevo, sus pecados han sido imputados y son totalmente libres de pecados. Pero los que permanezcan viviendo en pecado, ellos responderán por sus pecados cuando ellos mueren. Así que Dios tenía un plan misterioso que ni los gobernantes de este mundo lo sabían. Un plan tan maravilloso que aún los ángeles, hermanos, dice la palabra que los ángeles que están en el cielo observan con gran expectación cómo suceden las cosas, según 1 de Pedro capítulo 1, 12. Los ángeles que están en el cielo están mirando el plan de salvación de Dios y se quedan maravillados. No comprenden cómo Dios está haciendo, cómo Dios puede amar a personas como ustedes y yo, cómo Dios puede amar a personas que le aborrecen, personas que le odian, personas que siguen pecando contra Él y luego se arrepienten, Él les perdona y luego regresan. Cómo Dios puede seguir teniendo misericordia de personas así. Un plan para salvar la raza humana es lo que los ángeles están como maravillados y no le comprenden. Entonces, ¿qué hizo Dios? Después de miles de años, Dios decidió empezar su misterioso plan de salvación. Cuando Él tomó la decisión, según Génesis capítulo 12, Dios llamó a un hombre de todas las personas que viven en la tierra. Dios decidió separar a una sola persona que se llama Abraham. Lo apartó a ese hombre para empezar su plan de salvación para los seres humanos. Abraham respondió al llamado de Dios, tomó la decisión de confiar en Dios. Por eso que Hebreos llama a Abraham el padre de la fe.
es el padre de la fe, porque Abraham fue justificado como una persona perfecta porque confió en las promesas de Dios. De lo mismo para nosotros. Si confiamos en las promesas de Dios, si confiamos que Jesús entregó su vida por nosotros en la cruz, Dios también nos justifica a través de eso. Así que Dios le prometió a Abraham que a través de él todas las familias de la tierra serán bendecidas, y Abraham respondió al llamado de Dios, aceptó de creer en Dios y siguió el plan que Dios tenía. Así que de Abraham Dios formó un pueblo con 12 tribus, que es el pueblo de Israel. Pero eran gente terca, duro de servir, así le llamaba Dios. Eran personas muy desobedientes, como nuestros hijos, que le dicen, no toca eso hoy, se gira, luego vuelven a hacerlo. Pero Dios estaba ahí disciplinándoles, pero le amaba de la misma manera. Así que Dios prometió a este pueblo que Él había separado y formado a través de Abraham, que ellos iban a vivir en esclavitud durante más de 400 años. Y eso ocurrió. Ellos vivieron como esclavos en Egipto durante más de 400 años. 420, como dice la palabra. Y después de los 420 años, Dios tomó la decisión de separar y amar a un hombre llamado Moisés, que iba a liberar a esta gente y llevarles a la tierra que Dios había prometido a su patriarca, el padre Abraham. Así que Dios llamó a este hombre Moisés, y Dios estuvo con Moisés durante toda la vida de Moisés, incluyendo en el trayecto cuando ellos salieron desde Egipto hasta el día que Moisés murió en el desierto. Dios estaba con Moisés en todo tiempo. Moisés hablaba con Dios cara a cara. Dios ya había empezado su plan de salvación para la humanidad, pero había elegido un pueblo específicamente para desarrollar y llegar a la conclusión de su plan. Antes de morir ese gran líder que Israel tenía, que se llama Moisés, Moisés mismo lo dice en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Él llamó al pueblo de Israel, les llamó a todos para dar un último discurso, como todo líder lo hace. Convoca a toda la gente para darle un último discurso. Y porque él tenía que irse, el pueblo estaba preocupado. ¿Quién nos va a liderar? ¿Qué va a pasar con nosotros? Dios había seleccionado a un joven ahí, Josué, que estaba ahí con Moisés, el asistente de Moisés. Pero Moisés les dio una profecía sobre el cumplimiento del plan eterno de Dios. Moisés dice en Deuteronomio capítulo 18, 15. Dice, el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas, y a él tendrán que escuchar. A él tendrán que escucharlo. Cuando iremos haciendo el estudio de Juan, verán que hubo un tiempo, una vez hizo una predicación también sobre eso, que el tema de la predicación era a él escuchar. A él escuchar. Que Jesús llevó a Pedro, Juan y Andrés para orar en un monte. Ahí se transfiguró delante de ellos y apareció Moisés y Elías y hablaban sobre la partida de Jesús, y los discípulos se quedaron ahí súper atontados. Y cuando desaparecieron Moisés y Elías, Pedro dijo, Señor, qué bueno que estuviéramos aquí. Hacemos unas heramadas, ¿sabes? Como unos monumentos de adoración, uno para ti, uno para Moisés, uno para Elías. Dice que mientras ellos hablaban, una nube densa les cubrió a todos ahí, y una voz habló en la nube: ese es mi Hijo amado, a él escuchar. Así que es a Jesús a quien nosotros tenemos que escuchar. Es a Jesús a quien nosotros tenemos que seguir. No una religión, no una favorito que amamos por internet. He visto muchas de las predicaciones de algunos pastores que son muy bíblicamente centradas, pero muy poca gente se interesa en eso. Pero cuando son chismes de iglesias, de cosas que ocurren, de una mujer que se llama pastora, o de un hombre que hizo esto, ahí muchos cristianos se meten en esa basura para escucharlo, para poner comentarios, y pierden su tiempo en vez de dedicar su tiempo escudriñando la palabra de Dios, de esas predicaciones de esos hombres que están estudiando para presentar el evangelio a la gente. Pero nos gustan más los chismes de la iglesia, cosas que no tienen ni sentido ni cabeza. Ahí nos matamos el tiempo muchos para escuchar. Así que
Moisés hizo esta promesa que Dios mismo había prometido a través de él que lo iba a hacer. Así que después de la muerte de Moisés, Dios mandó a muchos profetas al pueblo de Israel, no solo para avisarles de sus pecados, porque ellos aún estaban viviendo en pecados, pero Dios mandó muchos profetas para llevarles otra vez de vuelta a Dios, porque ellos, algunos de ellos se habían apartado de Dios. También Dios les recordó a través de esos profetas, como a Isaías, como a David, como a profeta Micaías, que les recordó que un día Él iba a mandar a un Salvador, que no solamente salvará el pueblo de Israel, pero salvará a toda la humanidad. Así que las promesas que hizo Dios en el huerto de Edén, pero el pueblo de Israel aún no habían visto esa promesa cumplirse. Dios había prometido a Adán y Eva que un descendiente de Adán y Eva iba a aplastar la cabeza de la serpiente y la serpiente le iba a herir y le carcañar. Eso era una demostración de una victoria que vendrá de uno de los descendientes de Adán y Eva. En Isaías capítulo 7, versículo 14, el profeta Isaías nos revela quién será la madre de ese Mesías. Él nos revela quién será esta persona que va a traer a ese hombre, a ese Salvador que Dios tenía preparado ya de antemano. Dice Isaías 7:14, dice: mira, la virgen concebirá un niño, dará a luz un niño y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Así que Dios empieza a dar índices, ¿sabes? A claridad. ¿Quién va a tener ese Salvador que va a nacer? ¿Quién va a tener? No cualquier persona, no será una mujer que ya está casada y tiene más hijos, no. Será una mujer que nunca ha conocido a varón. Será una mujer que nunca ha tenido un bebé. Ese será su primer bebé. Vendrá sobre esa mujer el Espíritu Santo. Será una virgen que va a tener un hijo. Y a ese hijo le van a llamar Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esa era la demostración de que la persona que venía era Dios mismo que venía a vivir entre nosotros. Qué asombroso, hermanos. ¿Qué religión en este mundo tiene a su Dios que dejó su trono para venir a vivir entre ellos? ¿O qué jefe dará su vida por su empleado? ¿O qué maestro dará su vida por su esclavo? Solo Jesús, el Rey humilde y poderoso, puede dar su vida por sus enemigos, puede dar su vida por los esclavos, puede dar su vida por personas como usted y yo que no merecemos. Solo Jesús, el Hijo de Dios, puede hacer algo así. En Isaías 53 también nos da una detallada revelación de la vida y el ministerio, cómo va a morir este Mesías, y nos da también el significado de la muerte de esta persona que iba a venir y el resultado de la muerte de esta persona que iba a venir, ese descendiente de Adán y Eva. Isaías 53 nos da una buena elaboración. ¿Cómo será la vida de esta persona? ¿Cómo será su ministerio? ¿Cómo va a morir? ¿Qué será el resultado de su muerte? ¿Y cómo afectará su muerte a la humanidad? Así que les animo de leer Isaías 53 cuando ustedes pueden, porque es un cumplimiento o detallado de la profecía del Señor a la serpiente en Génesis capítulo 3, versículo 15. También no solamente el profeta Isaías, el profeta Micaías, también en Micaías 5:2 dice, Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata. Así que nos está dando el lugar de nacimiento de este rey, el lugar de nacimiento. Miqueas dice: pero tú, Belén Efrata. Así que ya sabemos que será una virgen que dará a luz a este grandioso personaje. Y también Miqueas ahora nos dice dónde va a nacer ese grandioso personaje, que es en Belén. Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que Dios está diciendo aquí que la persona que viene antes del principio de la creación ya existía. Ya existía.
que Él estaba ahí con el Padre, según lo que nos dice Juan capítulo 1. Y en el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo mismo era Dios. Que todo fue creado a través de la persona que iba a venir. Que su principio es desde los días de la eternidad. Así que no era alguien que nacía por casualidad, no, era alguien que ya existía, que estuvo en el huerto de Edén. Sabía muy bien su plan o lo que iba a venir a hacer. Pero a pesar de toda esta información, hermanos, es triste que a pesar de toda esta información que Dios había dado en las Escrituras para los hijos de Israel, como nosotros hoy en día sabemos esas verdades y muchas verdades de la Biblia, pero seguimos viviendo en pecado en muchas cosas que la Biblia prohíbe, pero seguimos practicando las cosas que la Biblia nos dice a no practicar. Así ocurría con el pueblo de Israel. Ellos sabían quién iba a tener este bebé, dónde iba a nacer este bebé, qué será el nombre de este bebé, qué será su función y su ministerio, qué pasará con este bebé. Aunque sabían todo eso, ellos no estaban preparados para recibir a este personaje tan grandioso que iba a venir. Por eso que en Mateo capítulo 1, versículo 1 a 6, nos elabora una lista de la genealogía de Mesías desde el tiempo de Abraham hasta sus padres terrenales, que son José y María. Mateo nos da toda una elaboración de la genealogía de Jesús, desde donde empezó, cuando Dios llamó a Abraham para formar un pueblo que se llama Israel, que Jesús iba a nacer ahí. También si leemos Mateo capítulo 1, versículos 18 a 20, nos da el cumplimiento, nos narra el cumplimiento de la profecía que hemos visto en Isaías capítulo 7, versículo 14. Porque Mateo 1, 18 a 20 nos da el cumplimiento de esta misma profecía que hemos visto antes en Isaías. Esta profecía de Isaías capítulo 7 versículo 14. Eso es el cumplimiento aquí en Mateo capítulo 1 18 a 20, que dice: mira, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así que podemos ver cómo Dios mismo estaba ya desde antemano preparando el terreno para lo que Él iba a hacer. Así que Dios tenía preparado de antemano hacia lo que Él iba a hacer. Pero por fin no se quedó ahí. Por fin nació el esperado Mesías, este ser tan grandioso que hoy en día el mundo está celebrando, que es su cumpleaños de Jesús. Pero cuando voy por la calle veo a la gente cargándose con su regalo y mirando los nombres en algunos de los regalos, no veo ninguno que pone Jesús el hijo de María, Jesús que nació en Belén, nada. Solamente veo Pedro ahí, Juan ahí, Antonio ahí, Filipina ahí, esto y esto. La gente se preocupa solamente por ellos. Es triste porque la gente no quiere escuchar de Jesús, pero están dispuestos a celebrar fiestas que están relacionadas con Jesús. A mí me encantaría si la gente puede montar una manifestación y decir que no, Navidad tiene que desaparecer, queremos trabajar el 24, el 25 y el 26, no queremos nada de... Pues hubiera sido genial, pero no, lo promueven. Por eso que tenemos las luces que ustedes ven aquí en Santa Coloma. No significa que la alcaldesa es cristiana, para nada. Es una mujer de negocio, totalmente pro aborto, totalmente pro todo lo que va en contra de la palabra del Señor, totalmente a favor de todo lo que va en contra de la palabra del Señor. Así que nació este hijo tan esperado, esta persona que el mundo entero estaba esperando. Seguramente que cuando uno sabe que nacerá el Hijo de Dios, ¿qué es la primera cosa que viene en nuestras mentes? Que pensamos que nacerá como en una casa real, con una... ¿Cómo hacéis vosotros antes que nacieron sus hijos? Porque yo sé que la mía, pintamos la habitación, cambiamos las luces, compramos una cuna que de verdad después se convirtió en cama. Uno gasta tanto dinero para recibir a un bebé, ¿sí o no? Parece que el bebé va a seguir siendo bebé para siempre y nunca será adulto. Pero no pensamos en esos gastos cuando nace el bebé. Solamente queremos ofrecer al bebé todas las comunidades. Hasta le compramos las cosas que nunca usará. Las cosas que no le van a servir para nada. Una habitación grande con luces. Al bebé no le importa una habitación grande con luces o cama no le importa todas esas cosas. Solamente quiere nacer y vivir y ser amado y cuidado.
Pero nosotros como padres queremos el mejor para nuestros hijos, que ellos duermen en camas cómodas. Así también la gente pensaba que el Mesías iba a nacer, pero no fue así. Él no nació según las expectativas del mundo. Las expectativas del mundo, él debería haber nacido en una casa real, descendiente de rey Herodes, en la casa de rey Herodes, con toda la guardia ahí, con todas las niñeras a su cuidado. Pero él no nació en un palacio real, o ni nació de una familia rica y poderosa como el mundo puede esperar, sino él nació de una familia de carpinteros. ¿Qué cosa? El Hijo de Dios, Dios con nosotros, toma la decisión de nacer de una familia de carpinteros, lo más humildes y básicos, que no tenían ni lugar para que cuando venga el bebé, no tenían ni suficientes medios para correr a un hospital o para alquilar directamente, digamos, una mansión como hoy en día podemos alquilar hasta seguros privados. Pero él no tenía nada de eso, nació de una familia humilde de carpinteros. Si Jesús no murió durmiendo en un pesebre, ¿qué piensan nosotros? ¿Que nuestros hijos morirán si no tienen la cuna o la cama más sofisticada o la cama más bonita? ¿Qué pensamos? Que si no les pongamos todos esos lujos y todas esas cosas, ellos no llegarán a crecer para ser niños normales. A veces nosotros los padres somos culpables de la vanagloria de nuestros hijos, porque les ayudamos a vivir un estilo de vida que no estamos seguros que vamos a mantener ese estilo de vida para siempre. Pasamos hambre para que llevan ropa cara, para que come comida mejor, para que está bien que come comida saludable, no frititas todo el tiempo. Pero muchas de las veces les damos lo más caro de cosas que nuestros padres no nos dieron. Pero aquí estamos vivos. Podemos trabajar, podemos vivir. Así que si nuestros padres no es que fueron tacaños, fueron según sus medios. No era necesario llenarnos con toda la riqueza que hoy en día muchos padres compran cosas a sus hijos que no sirven para nada y nunca lo usan. Yo le dije a mis hijos, la mejor inversión que un padre puede hacer y la única herencia que vosotros tenéis es la palabra de Dios en vuestros corazones y vuestros estudios. Es la única cosa que mi esposa y yo vamos a matarnos para dejaros. El estudio. Porque si sabes leer y escribir y teméis a Dios, no os va a faltar nada. Pero yo no voy a curar para comprar una casa, para dejarle eso. Y yo ando para cuidar a mi esposa, cuidarlos a vosotros. Y el día que me vaya, si estáis con la cabeza en el sitio donde yo estoy dirigiendo para que vuestra cabeza vaya, no vais a sufrir en la vida, vais a ser útiles para vosotros mismos y para la sociedad. Pero no podemos llenar a nuestros hijos con un estilo de vida que nosotros tarde o temprano vamos a poder mantenerlos. Así que Jesús nació de una casa humilde, de una familia de carpinteros. En una familia humilde nació nuestro Mesías. En el lugar más humilde que alguien puede nacer, en un establo, nació en un establo y él fue puesto en un pesebre. Desde su nacimiento, escucha bien hermanos, vamos terminando. Desde su nacimiento fue deseado muerto por los grandes del mundo. Desde su nacimiento, los grandes del mundo querían matarle. Hoy en día siguen haciendo lo mismo. Los grandes del mundo quieren seguir callando a Jesús. ¿Cómo? Callando a la iglesia, callando la predicación de la palabra del Señor, callando todo lo que tiene que ver con Dios. Siguen esforzándose como intentaron el día que el Señor Jesús, el periodo que él nació, Herodes quería matarle. Lo mismo intentan hoy en día para callar al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque su presencia irrita a los poderosos de este mundo. Cualquier persona que toma la decisión de que quiere vivir una vida cristiana va a irritar a los poderosos de este mundo. Va a irritar, va a sufrir persecución. Pero si toma la decisión de vivir una vida indiferente, la gente te va a amar. ¿Quiere que la gente no te persigue nunca? No les diga que cristiano, no vive la vida cristiana, vive como el mundo y verá cómo te van a apreciar, te van a amar. Pero cuando empiezas a tomar la decisión de vivir conforme a la palabra de Dios, ahí vas a empezar a sufrir y perderás todo lo que el mundo considera valioso. El ministerio del Señor Jesús fue corto, pero bastante corto. Aunque fuera corto, Él tuvo el tiempo suficiente para pasar noches en oración, para predicar las buenas nuevas de salvación, para sanar a enfermos, para resucitar a muertos, para echar fuera demonios. Él tuvo el tiempo suficiente.
para levantar a discípulos, aunque su ministerio, aunque él empezó su ministerio cuando él tenía 30 años y le duró solamente 3 años. Durante esos 3 años, él tomó el tiempo suficiente para formar a 12 hombres, que al final uno de ellos lo traicionó. Pero él tuvo 12 discípulos, 11 de ellos fueron fieles a él. Él fue arrestado injustamente. Él fue juzgado injustamente. Él fue palizado injustamente. Pero ¿sabes qué, hermanos? Nunca abrió su boca para defenderse. Porque él sabía por qué había nacido. Porque él pensaba en usted y pensaba en mí. Jesús tenía el poder de defenderse cuando él estaba siendo juzgado. Él pudo haber destruido al mundo entero y decir basta ya, pero él no lo hizo. Porque si él lo hubiera hecho, no estaremos aquí, usted y yo. Él pudo haberlo hecho. Pues es que la palabra nos dice que es algo terrible si nosotros caigamos en las manos de Dios por haber despreciado la salvación o la sangre de su Hijo que fue derramada en la cruz. Él formó 12 hombres. 12 hombres que llevaron su palabra hacia los confines de la tierra. Él nunca abrió su boca a pesar de todo el sufrimiento que él pasó. Finalmente, ¿qué hicieron con él? Le llevaron a la encima de una montaña donde hace miles de años el patriarca de los israelitas, Abraham, quiso matar a su propio hijo ahí como ofrenda a Dios. Pero Dios le dijo que no mata a Abraham, ahora sé que me amas y me temes. Y Dios proveyó un cordero. Miles de años después, Dios mismo no perdonó la vida de su hijo. Sobre esta misma montaña, Dios mató su propio hijo para la salvación del mundo. Él fue finalmente llevado a esta montaña, donde lo crucificaron y le dejaron a morir. Él pudo haberse a millares de ángeles para que descendieran del cielo para sacarle de la cruz, bajarle de ahí y destruir el mundo entero. Él tenía el poder para hacerlo. Él pudo haber bajado él mismo de la cruz porque él creyó en el mundo, pero él no lo hizo. Por lo que estaba haciendo la voluntad de su Padre. Tomó la decisión de no hacer nada, de quedarse callado. En vez de maldecir a la gente que le estaban crucificando, él suplicó a su Padre de perdonarles porque no sabían lo que ellos estaban haciendo. ¿Quién de nosotros dirá a su vecino que te perdono por toda la bulla que me estás montando, te perdono por haberme insultado, o te perdono por todo lo que hiciste a mis hijos? Nos cuesta, pero Jesús perdonó a los que le estaban crucificando y nos sigue perdonando cuando confesamos nuestros pecados a Él y nos apartamos de esos pecados. Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia. Sus enemigos pensaban que habían terminado con Él, pensaban que habían ganado, pensaban que matándole lo habíamos hecho, pero eso no era una victoria para ellos. Eso era una derrota para ellos, pero era una victoria para el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque eso era el misterioso plan de Dios, que Dios tenía preparado desde el huerto de Edén, que ninguno de ellos lo entendían. Es lo que nos dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. Eso es el misterioso plan de Dios. Dice el apóstol Pablo, la sabiduría de lo que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Escucha lo que dice, pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Los demonios no entendieron el plan misterioso que Dios tenía. No entendieron que Dios, dejando a su hijo ser maltratado, dejando a su hijo ser crucificado, hasta llevarle a la muerte, era el plan a salvarle a ustedes y salvarme a mí también. Ese era el plan misterioso de Dios, que Satanás no lo entendía. ¿Por qué? Dice que si lo hubieran hecho, si lo hubieran entendido, nunca habrán crucificado a nuestro glorioso Señor. Así que si Satanás sabía que matando a Jesús iba a darnos salvación a nosotros, él se hubiera encargado quizás para que el Señor Jesús llegue hasta los 200 años sin morir. Pero él no sabía que eso era el misterioso plan de Dios, que su hijo iba a nacer de una virgen, entregar su vida para salvar a la humanidad. Que no es que alguien le quitó la vida a Jesús. Jesús mismo entregó su vida para la salvación de muchos. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2, 10. Dice, pero fue a nosotros a quien Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Ahora sabemos que Jesús no nació
por casualidad. Sabemos que Jesús no murió por casualidad. Sabemos que no es que le obligaron a morir, no. Eso era el plan misterioso de Dios de antemano. Que su Hijo Jesús, el Rey humilde y poderoso, iba a nacer de una virgen y entregar su vida para salvarnos de nuestros pecados. Porque hay salvación para todas aquellas personas que ponen su fe en Cristo Jesús y se apartan de sus pecados. Dice, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Así que una persona que es creyente tiene el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios te da el conocimiento de las cosas que Dios tiene para su pueblo. Así que Dios nos ha revelado su misterioso plan. Y plan es un plan victorioso, donde Jesús murió y resucitó de los muertos al tercer día para darnos una victoria impresionante. Según lo que nos dice Romanos capítulo 4, 25, que Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitó para hacernos justos a los ojos de Dios. Si Jesús hubiera nacido nada más y morir nada más, sin resucitar, no hubiera habido esperanza de salvación para ninguno de nosotros. Él murió para que nuestros pecados sean perdonados, porque murió por nuestros pecados. Pero su resurrección es una aprobación de que Dios aceptó su sacrificio. Y Dios nos justifica a cada persona que toma la decisión de dejar su pecado, se arrepiente de sus pecados, dejar sus pecados y poner su fe en Cristo Jesús para recibir su salvación. Dios te regala la salvación. Y la salvación es para todos, no solamente es para algunas personas, es para usted, es para mí, es para todas las personas que toman la decisión de confiar en el Señor Jesús. Dios no quiere que nadie se pierda, tal como Él mismo lo dice en Ezequiel 18, 23. Él no quiere que nosotros nos perdemos y nos vamos al infierno, pero quiere que el pecador se arrepiente de sus pecados y se aparta para vivir. Eso es el plan de Dios, el plan que Satanás no sabía. Muchos están siendo cegados y engañados por Satanás en este mundo. Ellos viven una vida como personas que nunca morirán y nunca darán cuentas a Dios. Hermanos, todos moriremos. Cada uno de nosotros rendirá cuentas a Dios. Así que por favor, no viven como personas que nunca morirán, ni mueren como personas que nunca tuvieron la oportunidad de vivir. Ahora que el Espíritu de Dios permanece en nosotros, ahora que tenemos el aliento de Dios en nosotros, podemos poner nuestras vidas en orden con el Señor. Jesús no está muerto de ninguna manera. Él sigue vivo. Está sentado en la diestra del Padre, intercediendo por cualquier pecador arrepentido que quiere dejar su vida pecaminosa y seguir el camino del Señor. Y Jesús ha prometido que Él volverá. Eso sí que es algo que tenemos que tenerlo bien claro. Jesús volverá. De la misma manera que Él subió al cielo, así también Él volverá. Todos ojos le verán cuando Él regrese. Pero hay dos cosas. Cuando Él regrese, usted tiene que decidir ahora si Él regresará como su juez o Él regresará como su Salvador. Ahora podemos decidir en qué bando estamos. ¿Cómo será Jesús para nosotros en su regreso? O si morimos hoy, ¿qué será Jesús para nosotros? ¿Un juez o un Salvador? ¿Será tu juez o será tu Salvador? Recuerda una cosa. Si confesamos nuestros pecados a Dios y nos apartamos de nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia. No importa lo que has hecho en tu vida. No importa la etiqueta que la gente te ha etiquetado. No importa lo que has hecho. Si confiesas tus pecados a Dios y te apartas de tus pecados y pon tu fe en Cristo Jesús, Dios te va a perdonar y te dará la vida eterna. Para eso, Jesús, el Rey humilde y poderoso, vino al mundo y volverá a llevarnos con Él. Amén. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es la absoluta verdad. No hay otra palabra como la tuya. Que tu nombre siempre sea glorificado y exaltado para siempre. Nos rendimos ante ti, oh Dios eterno. Gracias por Jesús. Gracias por nuestro Rey humilde y poderoso.
nació de una virgen, vivió la vida perfecta que nos correspondía, entregó su vida por nosotros, resucitó para nuestra justificación. Gracias por la cruz y por la tumba vacía, Señor. Gracias. Gracias por tu Espíritu que nos confirma todos los días que somos hijos tuyos. Gracias, Señor. Si hay personas en este lugar que no te conocen, Padre, que sus vidas están en desorden delante de ti, te suplico, háblales, Padre. Háblales, llévales a un arrepentimiento genuino para que puedan confesar sus pecados, apartarse de ellos y poner su fe, su esperanza de salvación en la obra de Jesús en la cruz y en su resurrección. Muchas gracias por todo, Señor. A ti sea toda la gloria y todo el honor. Y en el nombre de Jesús. Amén. Amén.